Hoy en Pelocas tenemos a Iván Valdés, guitarrista, compositor de bandas sonoras para cine y publicidad, y desde su estudio OIC crea música que amplifica la emoción de la imagen y nos envuelve para que cada historia se sienta de verdad. ¿Qué tal, Iván? Muy bien, encantado de estar aquí. ¿De dónde viene tu interés por la música? Pues bueno, yo de pequeño, la verdad es que mis padres tocaban un poco la guitarra y yo creo que de ahí viene un poco, ¿no? Porque les veía tocar en fiestas y demás. Y entonces yo decía, yo también quiero hacer eso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que mi primera guitarra la compré con 6 o 7 años. Y yo creo que fundamentalmente viene de ahí, de pequeñito. Siempre es un mundo que me ha interesado. Es verdad que yo tengo un enfoque así un poco plural, me gustan muchas cosas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los sentidos me atrae bastante en general. Pero yo creo que sí, la música por encima de todo siempre ha sido como una curiosidad de saber el sonido, de dónde viene, ¿no? Entonces me sacaba mis canciones, compraba los discos, los ponía y me sacaba las canciones sin tener ni idea, ¿no? Porque es verdad que al principio hasta que das clase y aprendes un poco a tocar, es como muy instintivo y de oído, ¿sabes? Vas tocando, "Ay, ¿esto cómo suena? Esta nota, pues es este acorde y tal". Y al final yo creo que viene un poco de ahí, ¿no? De la afición que tenían un poco mis padres y del interés ese que surgió muy pequeñito por el sonido, ¿no? Sí. ¿Te enseñaba tu padre los acordes? Pues la verdad es que no, porque ellos sabían tocar pues las rancheras Ah, bueno. y esa música a mí Mítico. no me gustaba mucho. Entonces, a mí me gustaba más, bueno, en aquella época yo creo que escuchaba como Simon y Garfunkel y ese Ajá. tipo de música así de cantautor americano y los acordes me los sacaba yo porque ellos no sabían, ellos hacían como el la así, yo quitaba el dedo y digo, ah, pues suena diferente, es un la novena, ¿no? Un la sus y tal, y de repente son acordes que ellos no sabían. Y a lo mejor los típicos primeros acordes, pues no sé, el do, el re, los típicos acordes de posiciones, pero es verdad que los acaba de oído yo todo, la Sí. verdad, sí. ¿Y tenías amiguitos con el mismo interés o eras solo tú y tu habitación y ahí tu guitarrita? Pues yo creo que al principio no, tan pequeñito no. A partir de a lo mejor los 12, 13, que en el colegio sí que había gente que tocaba instrumento, hicimos una banda del colegio, Ah, sí, con, qué sí, bueno. a lo mejor con 13, 14, y tocábamos en los festivales y tal. Pero es verdad que tan pequeñito era yo a mi rollo con la guitarra, sí. Sí. ¿Qué Sí. guitarra? ¿Te acuerdas qué guitarra era? Pues sí, me acuerdo, era una copia de una guitarra muy famosa que era la que usaba Elvis, Ajá. que se llama Gibson Hummingbird, que Ajá. sale con un logo así con unos pájaros, Sí, muy bonita. que es muy bonita. Acústica, ¿no? Acústica, sí, así Sí, muy gorda, de caja grande y tal. sí. Y la vi en la tienda y dije, esa es la que quiero. Y jamás me voy a ir a comprar esa guitarra. Pero en aquella época como que me hacía ilusión tener la guitarra de Elvis, ¿no? Lógicamente era una copia porque una Gibson costaba un dineral y Claro. esto era una imitación, pero sí, esa fue la primera, yo creo. ¿Cómo fue tu paso por el conservatorio? Pues una casualidad de la vida, yo estaba en el colegio estudiando música y resulta que la profesora del cole había estudiado guitarra con el catedrático del conservatorio. Ujú. Y entonces me dijo, joder, si te gusta la guitarra y tal, y te lo puedo presentar y tal. Y un día, nada, fui a su casa y toqué allí un poco. Me acuerdo además que toqué una cosa dificilísima delante del catedrático que dijo, qué vergüenza, ¿no? Porque el tipo me debió decir, este pavo, ¿de dónde sale? Y nada, me puse a tocar y me dijo, bueno, pues podemos empezar a dar unas clases y tal por clase particular, digamos, ¿no? Y al año que viene te matriculas. Y entonces nada, estuve con él un año, me apunté a una academia también a estudiar un poco de guitarra clásica, porque es verdad que yo ya entonces tocaba un poco, había estudiado un poco de jazz y rock y pop y tal, pero el mundo clásico es otra historia, ¿no? Pues se toca todo con dedos, hay otra digitación y es otro tipo de Claro. sonido y otra Y técnica el muy pedalito, diferente. ¿no? Que me llama mucho la Ha sido el atención. pedal, subir el pie, sí. Sí, Eso es muy gracioso y muy incómodo a la vez. A mí me imponía un poco, ¿no? El pedal este, decía, qué cosa, es un artefacto aquí, ¿no? Que claro. tienes que poner el pie, la postura era como muy ¿Para qué rígida, ¿no? sirve en realidad? Bueno, para que la guitarra te quede a la altura y que puedas, Como en ¿sabes? diagonal. Eso es, la guitarra tiene que estar en diagonal. Ajá. Y en realidad es bastante cómodo, pero es un poco artificioso, ¿no? Sí. No me resulta muy... Viniendo del rock, ¿sabes? Que es todo mucho más libre, Claro, llevas y la estás guitarra aquí, así claro, enchepado. y de repente es como aquí todo erguido y tal con la posición. Todo correcto. Pero sí, entonces bueno, luego la profesora me dijo, vente, estuve con él un año y luego como yo la verdad es que tocaba bien, me hice un curso de verano, así con este profesor, así estudiando. Me acuerdo que cuando acabé, como he dicho, dije, quiero ser guitarrista. ¿Ah, sí? Guitarrista clásico, sí, acabé el colegio, hice selectividad y dije, bueno, por si acaso algún día estudio algo. Pero eso, me apunté al conservatorio y estuve un año solamente tocando la guitarra. Y ese año es verdad que fue súper cañero, estaba ahí como 8 horas al día, 6 horas al día, un montón de tiempo. Wow. Y me presenté a un examen que se llama de suficiencia, que era, pues bueno, tú tocas lo que quieras y ellos te ponen el curso que estiman que has tocado para ese nivel, ¿no? Y me acuerdo que me pusieron en séptimo, eran 8 años de guitarra, ¿Ah, y sí? me hice como 7 años en uno, ¿no? Pero es verdad que Ah, qué guay. me lo ocurrió un montón. Y eso fue el paso. Luego es verdad que en octavo, o sea, aprobé séptimo y en octavo empecé a trabajar también, se complicó un poco la cosa y había que estudiar mucho y lo dejé, no acabé la carrera, que en ese momento eran 8 años, pero no llegué a acabar. La verdad es que, bueno,
no me hacía falta el título, porque en realidad el título solamente si quieres ser profesor o si quieres dedicarte un poco a la enseñanza, ¿no? Oficial, Tenía el título ¿no? oficial de conservatorio. Y luego es verdad que mi profesor estaba un poco loco también. Era un descontrol, porque el tío que habías quedado con él a lo mejor y no venía a clase. ¿Ah, sí? Qué Sí, pero incluso desastre. había gente que venía fuera de Madrid, ¿sabes? Gente de Santander que de repente llegabas y Demetrio, se llama Demetrio Ballesteros. Y Demetrio, pues no ha venido. ¿Y eso? Joder, pues vengo de Santander, me tengo que ir al... Joder, ¿En serio? era un desastre, era un desastre. Don Pero bueno, Demetrio. al final acabé un poco desencantado con el mundo del clásico, ¿no? Y tanto por la experiencia del profesor como que es verdad que luego la guitarra clásica es como una cosa muy especializada que tiene poco, puedes trabajar poco, eres concertista, ¿sabes? Y realmente, mira, me acuerdo de una cosa que es muy graciosa. En uno de los cursos estos que hice luego después de este examen, hice otro curso. Vi a un tipo que se llama, soy malísimo con los nombres, pero me acuerdo de este, se llama Ricardo Guillén, me parece que se llamaba, que es profesor ahora del conservatorio de una parte del sur de Jaén o algo así. Y entonces estaba yo sentado así y me acuerdo que me puse a escucharle y yo pensé, dije, yo nunca voy a tocar como este tío. ¿Sabes? O sea, por mucho que estudie, porque era una facilidad, ¿sabes? Algo que era fuera de lo normal, un talento que lo ves ahí, lo tienes delante y es la muestra de que tú no vas a llegar nunca ahí. Dije, está claro que no voy a ser concertista, ¿sabes? Porque esta gente está a otro nivel. Entonces ya decidí un poco, pues, moverme por otros sitios dentro de la música, ¿no? Pero bueno, sí que me sirvió también, porque luego todo lo que son estudios de armonía, algo de fuego de contrapunto, tal, no sé qué, al final me sirve luego para poder componer y me sirve como formación musical, ¿no? Que la Claro. verdad es que fue una experiencia chula. Además, justo el año que yo empecé a estudiar, cambiaron el conservatorio, porque el conservatorio estaba antes en el teatro, lo que es ahora el Teatro Real. Ah, qué bonito, ¿no? Es súper bonito, hay Ya ves. unas salas, pero luego hicieron el conservatorio de Atocha, Sí. que era súper, claro, a estrenar todo, unas salas con una acústica súper cuidado, todo, y la verdad es que lo Qué disfruté bien, bastante. Sí, qué sí. suerte. ¿Y tú crees que el mundo del conservatorio, tú que has tenido contacto con más gente, a nivel musical, luego la gente le cuesta salirse más a la hora de componer y tal, ¿no? Como es tan rígido y tiene que sonar exactamente como la partitura. Claro, o sea, digamos, a nivel composición, el conservatorio lo que te da es como una preparación, o sea, porque haces un montón de ejercicios, por ejemplo, lo que es la conducción de las voces, ¿no? Que dentro de del mundo de la música clásica, o de la música orquestal para cine, también cómo conduces las voces, pues tiene mucha importancia. Entonces, el conservatorio lo que hace es darte el conocimiento y la preparación. Sobre todo en las clases de armonía, ¿no? Que son pues eso, armonía de 4 voces, donde tienes que hacer un montón de ejercicios de resolución de acordes, de cómo funcionan las voces dentro de una composición, ¿no? Cómo se mueven, para que quede bonito, natural, que suene bien. Luego la composición dentro del conservatorio, yo no estudié en el conservatorio de composición, yo estudié con un compositor que se llama Jesús Torres, que es una pasada, estudié de forma privada, estuve un par de años con él estudiando música contemporánea y bueno, todo tipo de música. Pero es verdad que el conservatorio me parece que te da como una base muy sólida para componer bien, ¿sabes? Luego la composición ya depende de otros muchos factores. Y en cuanto a la pregunta que me dices, que me he enrollado, que si te le cuesta luego a la gente, pues no tiene por qué, ¿no? Hay compositores, digamos, de conservatorio que tienen esa formación y luego la aplican a cosas mucho más abiertas y hay gente, sin embargo, que le gusta eso y que decide quedarse en esa estructura tan cerrada, ¿no? Y tan estilísticamente correcta, ¿no? Como ese conservatorio. Sí. Pero sí que es verdad que luego en composición, por ejemplo, se rompe todo eso, ¿no? Ese rollo académico de vamos a hacer las cosas muy cuadriculadamente. Cuando llegas a composición te dicen, vale, esto que has visto ya no sirve de nada. Ah, Ahora vamos a componer. fenomenal. Exacto. O sea, ahora lo que tienes es que tú sin darte cuenta, cuando haces una composición, las voces y toda la estructura armónica la tienes interiorizada y te sale de forma natural, no piensas en ello. Pero sí que es verdad que la composición es mucho más libre, ¿no? O sea, yo me acuerdo, el primer día de clase de composición con Jesús fue, bueno, vamos a hacer las series. Bueno, música serial, ¿no? Las series es poner los 12 notas de una escala y hacer una serie que tú las puedes ordenar como quieras. Entonces, claro, suena a rayos, porque es todas las notas, do sostenido, re sostenido, tal, y al final haces una serie como tú quieras. Do sostenido, fa, re, tal. Entonces, que haces con las 12 notas una serie, y con eso tienes que componer. Entonces tienes que hacer una serie así, luego le das la vuelta, luego la pones el espejo, luego haces la inversión, o sea, y resulta te salen como 48 escalas, digamos. Y tú con esas escalas tienes que hacer una composición. Entonces, claro, de repente ahí tienes una cantidad de material para poder componer que no se atiene a ninguna norma, ¿sabes? Entonces quiere decir que es mucho más libre. Claro. Una vez que estudias la base armónica, luego cuando llegas a composición es como todo mucho más libre. Entonces no creo que sea algo que te limite, sino más bien al contrario, ¿sabes? Que te da Te da una herramientas, base, ¿no? te da una base como sólida, ¿no? ¿Y hay mucha diferencia entre un intérprete solo de conservatorio a un compositor?
sea, por una parte está la parte interpretativa. O sea, la gente de conservatorio, digamos que hay dos ramas, ¿no? Está la parte que son intérpretes y la parte que son compositores. Y en el mundo del pop o del rock pasa lo mismo. O sea, puede ser compositor o puede ser intérprete y no componer, ¿sabes? Yo conozco a un montón de músicos súper buenos que son intérpretes de composiciones de otros. Entonces, dentro de la rama, digamos, o de bandas sonoras, o de pop o de rock, o la rama clásica, están esas dos vertientes, ¿no? O eres compositor o eres intérprete. Los intérpretes de clásico son, voy a decir, bueno, que no lo sé exactamente, pero como muy máquinas, ¿sabes? Porque al final están leyendo una partitura y ponen, digamos, la parte interpretativa, añaden su visión de lo que está escrito, que eso es la parte, digamos, creativa de un intérprete, ¿no? Entonces, claro, ahí estás muy sujeto a lo que pone la partitura. O sea, tú lógicamente puedes variar y según tu sensibilidad y tu forma de tocar o de entender la música, cómo fluye la música, puedes variar cosas, pero es verdad que estás muy condicionado por lo que pone en el papel, ¿sabes? Tú no puedes salirte de eso. Puedes hacer interpretaciones, pero no salirte de las notas, ¿no? Claro. Y luego, por otro lado, está el compositor, que son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, una cosa es la composición y otra es lo interprete. Y en el mundo del rock pasa igual. Tú cuando estás tocando con un artista o con un proyecto propio, al final tienes que tocar las notas que son, ¿sabes? Y luego está la persona que hace esa música. Entonces, la persona que hace la música, en el mundo del clásico, pues hay gente que es súper creativa y que hace cosas maravillosas y hay gente que es muy estricta. Y en el mundo de la interpretación, pues sí que el mundo clásico es verdad que las orquestas, al final todos los músicos que tocan en orquesta son músicos que leen a primera vista, que flipas. Yo he hecho la música que yo compongo para cine orquestal, los músicos que la tocan es la primera vez que la están escuchando, ¿sabes? El día que van a la grabación. El día que van a la ¿no? grabación. O sea, tú normalmente a lo mejor se la pasas antes, si hay un pasaje un poco más complicado, les dices, oye, mira, en este pasaje miraros estos compases porque es más rápido y hay que, a lo mejor tienen que apuntar digitación y tal, pero la gente está tocando a primera vista. Claro. O sea, qué maravilla. Y son unos lectores flipas, ¿sabes? Tengo alguna anécdota con eso también. Es un poco difícil de explicar. ¿Sí? Tengo un amigo que toca el piano, ¿no? Que se llama Daniel Oyarzábal, que es el organista de la Orquesta Nacional. Y un día tenía una pieza, ¿no? Que era muy rubato. Rubato es cuando estás tocando que no te ciñes a un tempo de una claqueta, ¿no? Que es tic, tic, muy marcado, sino que es tic y luego varía, tic, y luego acelera, y luego vuelve a bajar, vuelve a bajar. Y entonces, claro, el tema que yo en el Pro Tools no tenía puesta la claqueta. Entonces, el Pro Tools, si yo le digo que me escriba la partitura de eso que hay, no se puede ceñir a un tempo. Con lo cual, la partitura que sale, es que es un poco complicado de explicar, porque o sea, el tempo se divide como en semicorcheas, ¿no? O en corcheas o fusas. Entonces, la cuantización lo que hace es ajustar el valor de la nota que tú tienes al valor más cercano de la cuantización que tú le pones. En este caso me parece que era fusas, porque como era un tempo, es que es un poco técnico. Pero bueno, la movida es que al final, como no tenía tempo y no había claqueta, la partitura que me salió era, no te puedo explicar, ¿sabes? O sea, y era una cosa de negras, en realidad eran con una cosa súper simple, pero claro, como estaba tocado sin tempo, eso coincidía con valores numéricos de notas que eran pues fusa ligado a una semicorchea. O sea, era una partitura que yo la vi y dije, que parece esto de Black Page de Frank Zappa. O sea, estoy oyendo notas de ligaduras, complejísimo de tocar. Me dice el tío, tú tráemelas, a mí me da igual. ¿Sabes? Yo lo leo. Y se puso el tío a tocarla y digo, tío, es imposible. Le puse la partitura delante y a primera vista lo tocabas. O sea, es gente que está a un nivel de lectura que no es normal. Qué maravilla. Es una pasada. Así da gusto, ¿no? Es una pasada. Trabajar. Es una pasada. Con esos músicos, yo no leo, los guitarristas leemos todos fatal. ¿Sabes? Es una... Sí, ¿por qué? Porque como no trabajamos en orquestas, no nos ganamos la vida leyendo. Entonces, claro, leer notas, o sea, acordes todos leemos bien, ¿no? O sea, es un cifrado de C-7, tal, no sé qué. Pero de repente notas es como, ostras, ¿qué es esto? Yo me acuerdo en las clases de conservatorio de acompañamiento, era como, de un día para otro te decían, pues mañana tocas el concierto Aranjuez. Dice, aunque sea por encima, tú tienes que empezar a leerlo. Digo, pero tío, ¿cómo voy a tocar esto? Es imposible, ¿sabes? Pues nada, te lo ponían de ejercicio, no dabas ni una, ¿sabes? Era un mal rato ahí, ibas leyendo como podías, el pianista te acompañaba, era un desastre. Pero todos leemos mal por eso, porque al final es verdad que nuestro trabajo pocas veces nos piden leer notas, ¿no? Hay gente que sí, que ya más de un tiempo a esta parte sí la gente como que se ha preocupado más de leer notas, pero yo gente que repentice, que es la lectura a primera vista de guitarrista, conozco a poquísima gente, o sea, a dos a lo mejor, dos tíos que leen así, le pones un poco cualquier cosa y la leen. Y la guitarra también tiene una arquitectura de sonido complicada, ¿no? Porque es verdad que tú el do-3 del piano es una tecla, pero el do-3 en guitarra lo puedes poner aquí, depende de la cuerda en la que estés, claro. Y lo puedes poner en 5 sitios, entonces tienes que leer con mucha anticipación lo que viene para saber la posición que me conviene para hacer lo siguiente. Entonces la arquitectura del instrumento
no facilita mucho la lectura a primera vista. Y la gente hoy en día es que es súper didacta, porque tenemos YouTube, tenemos 500 millones de vídeos. ¿Qué le dirías a alguien que empieza en el mundo de la música ahora mismo? Pues es que los recursos están donde quieras, que al final es verdad que tienes la información, vamos, Sí. hay 40.000 cursos. Hombre, yo le diría que aprovechara eso, ¿no? Porque es verdad que en mi época no podíamos estudiar. Entonces, con todo eso a su disposición, que elija bien, ¿sabes? Porque es verdad que como hay tantísima información, hay un exceso de información, pues que elijan bien qué es lo que quieren y que intenten ir muy a lo específico, ¿no? Porque es verdad que estamos abrumados por la cantidad de información. Pero vamos, no sé, yo les diría que aprovechen la oportunidad, básicamente, porque está todo a nuestra disposición hoy en día, ¿no? Para estudiar cualquier cosa. Tú te rompías mucho la cabeza cuando querías aprender algo y, claro, no tenías la información. ¿Cómo lo buscabas? En plan de simplemente por experimentación. Claro, o sea, yo en aquella época sobre todo era más guitarrista, más que compositor. O sea, hacía mis canciones a lo mejor, pero es verdad que no me interesaba el mundo de la composición. Si me hubiera interesado el mundo de la composición, pues más allá del conservatorio, la Escuela de Música Creativa, me parece que había algo de composición moderna o talleres de jazz y tal, pero es verdad que no hubiera podido, me hubiera tenido que marchar fuera también. Ya. Yo en aquel momento como guitarrista lo que hacía era sacarme, por ejemplo, los solos, ¿no? Pues a lo mejor en aquella época escuchaba, yo qué sé, me acuerdo pues, a Toto o a algún grupo así que me gustaba y me sacaban los solos de Steve Lukather o del heavy metal, ¿no? Que estaba de moda entonces, que eran los virtuosos también. Y no sé, pues de oído un poco y con los recursos que ya tenía de conocer un poco el instrumento, pues me lo sacaba de oído, pero la verdad es que el acceso a la información en aquella época era muy complicado, limitado, sí, era sí. muy complicado, igual que para la música. O sea, yo me acuerdo de eso, de pedir un disco Play, es que era una tienda que había en los sótanos de la Gran Vía y que había que encargarlo porque no lo tenían, entonces lo pedías, en las 2 semanas volvías con toda la ilusión del mundo mi disco, y era un disco, ¿sabes? Entonces, hoy en día haces así Spotify y está absolutamente todo, ¿no? Ha perdido un poco la magia, yo creo, porque yo me acuerdo de grabar de la radio y desear que Tony Aguilar no hablara. En plan de cállate y no me jodas la canción. Totalmente. Yo lo he hecho eso también, sí, sí. Con el rec play ahí de la cinta y escuchabas la radio y te hacías tus cintas, ¿no? Sí, era la bomba, sí, sí. Y ya cuando salió el CD, vamos, mi compañera vecina y yo, por favor, grábame este disco. Todo el día, he comprado, ¿me lo puedes grabar? Y la otra, es que os voy a cobrar. Y yo, pues cóbranos, claro. claro. Sí, sí. Había un negocio en eso, había un negocio. Sí. Y ahora con el Play, a mí me fastidia un poco que, sobre todo desde Spotify, yo no escucho música en Spotify. Porque baja un montón la calidad de la música y lo descubrí escuchando una canción que había escuchado durante un mogollón de años y no había escuchado los violines nunca, y de repente la escucho en iTunes y digo, ¡ah! ¿Y esto de violines? Claro, violines. Y digo, no puede ser, ¿sabes? Y digo, vale, y eso, y que nos ha convertido en números. Claro. Todo eso es números. Totalmente algoritmos, sí, somos algoritmos también. Y digo, es horroroso que algo tan subjetivo, porque al final es de gusto personal, se convierta en un número totalmente manipulable por las grandes empresas, porque son los únicos que pueden hacer publicidad, y digo, es que me aburre. Digo, aparte el algoritmo, ¿tu música más escuchada? Digo, pues este disco lo he escuchado una vez y me pareció una puta mierda y no lo he vuelto a escuchar porque me lo pones en el rap, ¿sabes? Sí. Es un desastre. Digo, esto es mentira. Lo de los algoritmos es un desastre. Yo me acabo de comprar un plato de disco. O sea, me acabo de para poner vinilos otra vez porque digo, joder, recuperar un poco eso, ¿no? Me voy a comprar o vinilos raros o los 10 vinilos que me apetece escuchar en vinilo, pero por lo menos eso es el placer de sentarte a escuchar música, poner un disco de principio a fin, ¿sabes? No estar escuchando trozos de temas, de pasar, y entramos en el siguiente, ¿sabes? Y al final no escuchas nada. Y eso es otra experiencia al final, ¿no? Es que, y el hecho, pues eso, de la carátula, lo sacas de la funda, lo pones, tal, pones la agujita, lo dejas bajar, es como todo un misterio, ¿no? Y tienes las letras mientras lo escuchas. Las letras, claro, que sientas a escuchar música, ¿sabes? Al final es como una experiencia que no tiene nada que ver. Y inspira un montón. Sí. No sé, yo es que creo que la música ahora es como un acompañamiento al cual no le hace mucho caso la gente, en muchos casos, ¿sabes? Sí, yo creo que al final es verdad que el negocio propiamente de la música al final ha pasado a ser algo muy mercantil, ¿sabes? Y como de masas, y es como saco un éxito, lo quemo, saco otro, lo quemo, ¿sabes? Sí. Y al final ha perdido un poco de profundidad. También yo creo que depende un poco del gusto personal de España, ¿no? Que al final es verdad que es un país que musicalmente pues sí que ha recibido cosas,
pero no hay una educación musical como hay en otros países, ¿no? Pero Una también porque tradición. nos lo imponen, porque la gente que decide que se escucha está puede ser. ligado a las radios, las discográficas y tal, y yo creo que estamos un poco manipulados. Creo, Puede ser, porque, no sé, en mi época se llevaba el indie y el indie era rock inglés británico. Claro, Y aquí el indie es otro tipo de movida, música, ¿sabes? Sí. Y a mí me llegaba esa música porque preguntaba, oye, ¿qué estás escuchando? O sea, yo me acuerdo de salir un viernes y un sábado y al pintas que veía, ¿qué estás escuchando? Claro, sí. Dime, quería descubrir siempre, Claro, ¿sabes? Sí, igual que yo. Sí, a mí también siempre me ha gustado la música un poco así raruna, ¿no? Porque es verdad que me gustan grupos que no son mainstream necesariamente, aunque hay cosas mainstream que me gustan. A mí también, pero es verdad que en general siempre me ha gustado investigar. De hecho, me acuerdo una vez que fui a Londres y había una tienda de discos gigantesca y de repente pues no sé, una hilera de discos de 100 metros. Me puse a buscar, no conocía ningún grupo. Pero la cantidad de música que hay, tío, y que no conocemos, ¿no? Es alucinante, es alucinante. Y hoy en día eso, hay una sobre oferta de grupos y de posibilidades musicales, ¿no? Que al final la gente ya no está mareada, ¿sabes? Sí. Y yo creo que también eso hace que la gente pierda un poco de interés, ¿no? Porque, y el hecho de hacerlo tan accesible a todo el mundo en cualquier momento, en cualquier lugar, al final quita un poco de magia a la escucha musical, ¿no? Porque es verdad que se convierte en algo de relleno y como es tan accesible y hay tantísima oferta, al final pues hoy es uno, hoy es otro y bueno, pierdes un poco el interés, ¿no? Sí. Salvo algunas propuestas que realmente conectan contigo, ¿no? Que al final la música un poco... Yo creo que se ha convertido al final la música en un negocio de entretenimiento, ¿sabes? Sí. O sea, de pasarlo, igual que el cine un poco, ¿no? En cuanto a la producción masiva, siempre hay autores independientes y alternativos que hacen propuestas interesantes, pero es verdad que el cine, tanto como con la música, se ha convertido en una cosa de pasarlo bien, de pasar un buen rato, ¿sabes? Sin realmente, como llamar a los valores musicales más profundos, ¿no? O sea, que realmente haya una conexión, que te sientas identificado, que puedas sentir cosas, que te emocione de una forma muy particular, ¿no? Y que conecte contigo de una forma muy profunda. Tanto el cine como la música se ha convertido un poco en, pues eso, en una cosa de masas, de ir ahí, paso el rato y me voy a otra cosa, ¿no? Porque la gente no está tan centrada. También pasa un poco el tema de la composición, ¿no? Al final, la composición de música para cine hoy en día está llena de clichés, ¿no? Y está llena de clichés, y la música pop pasa lo mismo. Pues está llena de clichés porque es lo que los directores quieren muchas veces, ¿no? O sea, que tú estás muy al servicio, cuando haces música para cine, estás muy al servicio de la película. Entonces, claro, al final el director quiere una cosa. ¿Y qué es lo que quiere? Lo que ha oído antes. Y así se ha ido repitiendo, entonces está llena de patrones musicales y de clichés, ¿sabes? Al final... Así como hay mucha gente que estudia música y la información está muy accesible, ¿qué es lo que pasa? Que como todo el mundo estudia en el mismo sitio o en sitios parecidos o que enseñan lo mismo, todo el mundo suena igual. Claro. ¿Sabes? Entonces, la música de cine se ha convertido un poco en pues repito, fórmulas, ¿sabes? Que es lo que además funciona para los directores. Y como estás al servicio de eso, pues al final tampoco hay mucho espacio para hacer otras cosas, ¿no? Salvo que sea es un cine muy de autor, muy independiente, que te diga, quiero tu visión sobre esto, ¿sabes? No quiero que me hagas algo que ya he escuchado, sino quiero algo propio, eso, que de repente comunique siempre teniendo en cuenta que estás al servicio de la película, ¿vale? Porque el compositor de música para cine siempre está al servicio de la imagen, ¿no? Y de la intención del director. Claro. Y luego te llega unas notas sobre cómo lo quieren. Sí, o sea, al principio me llega, el proceso de la composición a mí me llega la película montada, acabada, sin música. Pero sí con la voz, ¿no? Con la voz, con los diálogos. Entonces, tú lo primero que hago es ver la película y luego normalmente yo suelo hacer lo que se llama un spotting, que es ver en qué momentos la película necesita o tú entiendes que tiene que haber música, ¿no? Para reforzar la escena o porque hay una escena que, pues eso, que requiere un tipo de emoción que quieres comunicar o porque hay mucha acción y si la música se queda vacío. Entonces, se habla nuevamente con el director sobre los puntos, dices, oye, mira, yo creo que aquí debería haber, aquí como lo ves, tal, entonces se llega a un acuerdo y entonces se toman los códigos de tiempo de los trozos donde hay música y a partir de ahí empieza la composición, ¿no? Pero sí que es verdad que me llega la película sin nada de música, entonces, claro, tú tienes que hacer el ejercicio de ver qué es lo que crees que necesita la peli, ¿no? Ajá. Muchas veces el director, esto siempre es una labor que es muy independiente y que cada director tiene su proceso, ¿sabes? Con unos hablas mucho de aspectos más emocionales, de qué es lo que quieren transmitir las personas o
qué es lo que aporta la música a esa escena, ¿sabes? Aquí, ¿qué quieres que aporte la música? Porque la música puede cambiar completamente el sentido de la escena. Total. Completamente. O darle una profundidad o una intención que no tiene sin música. Entonces hay que ver exactamente qué es lo que quiere el director de la música en esa escena. Y luego, pues es verdad que al final, por otro lado, el director decide y muchas veces ellos utilizan músicas de referencia, que se llama. Entonces ponen música, lo que te digo, de otros compositores. Y entonces, claro, llegas tú allí y te encuentras con Hans Zimmer, no sé qué, tú te dices, bueno, algo parecido. Y dices, claro, sí, al final dices... La copia. Claro, hay que copiar y luego los presupuestos, ¿no? Que al final esa es otra, ¿no? Que es el nivel técnico de orquestas que tiene Hans Zimmer, que tiene la Sinfónica de Londres con Abbey Road, los mejores estudios del mundo, y de repente tú tienes que pelearte con orquestas de Europa del Este, normalmente, que trabajan muy, muy baratito, Ajá. o incluso alguna en España que te pueden hacer precio porque son colegas y tal. Entonces, al final es verdad que te enfrentas a retos, Claro. a retos muy potentes, ¿no? Porque al final tienes que conseguir algo parecido, pero con tus medios, y luego es verdad que es lo de siempre, ¿no? Que suena un poco a otro compositor, ¿no? Que no pasa nada, porque al final, bueno, pues si es lo que pide la película y es lo que quiere el director, pues al final acabas haciéndolo, ¿no? Claro. Y cuando mandas, ¿no? Ese trabajo a, por ejemplo, estudios del Este, ¿les mandas la partitura o te vas tú allí? Yo suelo ir porque me gusta estar, pero Ajá. podría no estar. O sea, normalmente se hacen sesiones online, ¿no? Se hacen sesiones donde tú estás conectado a través de una pantalla, de pues, la típica videoconferencia. Entonces está el ingeniero, está una pantalla con la orquesta. Normalmente tú hablas con el director de la orquesta, que tiene un casco al que solo te oye a ti. Y entonces, bueno, puedes hacer la sesión online o ir para allá. Yo normalmente voy, porque me gusta, y yo les doy la partitura, lógicamente, es lo único que tienen. Ya te digo que normalmente la tocan por primera vez. Claro. ¿Sabes? O sea, tú distribuyes los papeles y entonces, venga, el Q14, pues venga, empezamos. Toda la gente busca su partitura, lo pone y empieza a tocar. Y luchas mucho los presupuestos cuando te empiezan a pedir elefantes rosas por la habitación. Eso es complicado, porque al final, bueno, o sea, más o menos las orquestas ya sabemos lo que piden, pero claro, en función del proyecto. Pero claro, hoy en día también otro de los problemas o dificultades que un compositor de música para cine tiene que saber un poco de todo. Claro. Porque al final yo entrego las maquetas, entonces tengo que saber de Pro Tools o de Logic, del sistema con el que trabajas. Tengo que saber de librerías y gastarme pasta en comprar librerías de sonido que tú desde el teclado puedes sonar pues el oboe, el fagot, el clarinete, la cuerda, ¿sabes? Entonces yo voy tocando en el teclado y doy un resultado como una maqueta, digamos, antes de que, para que el director la oiga, porque claro, el director si no sabe. Claro. Si yo le doy la partitura y digo, mira, es esta, claro, me queda así. Sí. O con un piano, ¿no? Como se hacía antiguamente. Claro, John Williams, me acuerdo de estas grabaciones que tiene, ¿no? Con Spielberg en su casa. Ajá. Y entonces le toca al piano la pieza que va a tocar. Claro, eso hoy en día a los directores les haces eso. Yeah. Es muy raro, tú lo que le das es el tema ya secuenciado y acabado y se hace idea de cómo suena mucho antes de que grabemos con la orquesta, ¿no? Claro. Entonces, claro, tienes que saber un poco de todo, tienes que saber de cómo secuenciar, de mezcla. Yo ahora me acabo de hacer un curso de mezcla, ¿sabes? De mezcla para que suenen muy bien las maquetas, ¿no? De cómo poner las reverbs, las ecualizaciones, las compresiones. Ya sabía, pero es verdad que si quiero saltar al siguiente nivel, pues necesito estar muy al día, ¿no? Claro. Las librerías, pues cada día salen 100 librerías de sonido diferentes, bueno, ¿sabes? Eso te iba a decir que si las utilizas mucho porque... Bueno, todo el rato. Sí, ¿no? Todo el rato. Es que te solucionan un montón de trabajo, ¿no? Y... No, es que si no sería imposible. O sea, que decir, si no tienes librerías es imposible componer hoy en día música de la forma no tradicional. O sea, siempre puedes componer en papel con un piano y darle, pero claro, es que eso no va a ningún sitio. Ya. Entonces las librerías, y eso cada día salen, entonces... De hecho, si tienes a lo mejor estás 5 años sin comprar librería, suenas antiguo, ¿sabes? Yeah. Porque las librerías nuevas que ya suenan, o sea, flipas. Yo estoy alucinando. Sí, las cuerdas, ¿no? Todo, o sea, toda la orquesta, las cuerdas, los metales, los sonidos estos que es otro de los temas, ¿no? Que el cine hoy en día también como se ha convertido en algo muy... No hay casi melodías, ¿no? O sea, que es armonía y luego lo que llamamos como sonido, texturas... o diseño de sonido, ¿no? De lo que es el diseño sonoro, esos ambientes que hay por debajo, sí. Y hay una nota que se mantiene y a lo mejor algo de percusión. Y estás ahí con ese rollo para las películas sobre donde hay tensión y tal, pues esto se utiliza mucho. Entonces, claro, si tú tienes el de hace 5 años, el que tiene el de hace 6 meses, gana, ¿sabes? Gana. Porque suena mejor, suena espectacular, comunica más, ¿no? Entonces, no sé, creo que hay que estar muy al día. Estás todo el rato gastándote pasta, vamos. Gastando pasta y aprendiendo.
Porque luego en las librerías llegas allí, la abres y dices, ¿algo funciona esto? Y cada una tiene un interface distinto. ¿Sabes? Hay una que salen 3 cuadraditos con 3 rayas. ¿Qué coño es esto? ¿Cómo hago yo para que suene esto? Ah, vale, si tiro de aquí la raya para abajo, está. Y luego otra que es con un gráfico que vas así moviendo. Claro. Es una locura. ¿Y cuánto tiempo me has dicho que teníamos? Para hacer la película. Y luego los presupuestos, ¿no? Que al final sí es verdad que yo últimamente tengo que al final es la parte que más me gusta, ¿no? Tengo el privilegio de poder grabar con orquestas, ¿no? Que al final, al principio sí que he hecho toda la música que hacía, la hacía MIDI, ¿no? Digamos, con sonidos de librería, y ahora ya tengo la fortuna de poder ir a un estudio y grabar con 30, 40, 50 músicos, depende del presupuesto de la banda sonora. Eso es muy emocionante. Eso es la bestia. O sea, eso es el primer día que vas ahí, es como, wow. Bueno, el primer día, solo hay 1 o 2. O sea, pero la primera vez que ocurre es como que dices, joder, macho, qué maravilla, ¿no? Hay 40 músicos ahí tocando, aunque sea una nota, pero lo has hecho tú, ¿sabes? Dices, claro. Esto lo he hecho yo, ¿no? Es una sensación... Y la lagrimilla. La lagrimilla, sí. Es una sensación porque además el MIDI funciona bien, pero cuando hay 50 tíos tocando tu música, hombre, o sea, la emoción que recibes es otra, ¿sabes? Sí. No tiene nada y la sonoridad y todo. La sonoridad, sí, y sí, la sala, ¿no? Es que también todo influye. Todo influye totalmente, pero es muy emocionante ese momento. ¿Y alguna vez has dado conciertos en directo? Sí, mucho. ¿Sí? Sí, yo, de hecho, mi historia del mundo del cine, la primera peli que hice, había hecho algo de documental para televisión y mucha publi, pero la primera peli, el largometraje así que hice fue... Porque yo tocaba con Najwa Nimri y estuvimos haciendo gira, entonces yo tocaba la guitarra con ella y ella pues había hecho una película con Ramos Salazar y tal, y estaban como buscando músicos. Y dijo, joder, Najwa, ¿por qué no hacemos la peli y tal, no? Y dijo, pues se lo voy a proponer y tal. Y al final la primera película que hice fue esa, ¿no? Que se llama 10 minutos en ninguna parte. Y la hice con Nacho, pero sí, sigo tocando en directo, bueno, no bastante, pero vamos, sí que toco con cierta asiduidad, ¿no? Toco muchos eventos y cosas así, porque es verdad que o sea, lo de los garitos ya me supera un poco, ya tengo una edad, ¿sabes? Y no me apetece mucho. Entonces, de tocar por 80 euros en un garito ya me viene grande la cosa. O sea, es cargar el instrumento, el parking, cenar, tal, no sé qué, al final te cuesta dinero tocar en Madrid, ¿no? Total. Pero sí que en eventos y cosas de teatros y tal, tenemos un par de grupos, de proyectos, así que con los que tocamos con cierta frecuencia. De hecho, hoy toco. Así que nada, sí, sigo tocando. Me lo paso bien y es un mundo que no quiero dejar, porque al final el directo sí que te da ahí como una adrenalina y un mundo así como de sensaciones, ¿no? Sí. Que me gusta. Sí. Sí, que al final el trabajo de la composición es muy hormiguita en la habitación encerrado, ¿sabes? Estar en casa sin salir, claro. ¿Sabes? Súper concentrado muchas horas y está bien airearse un poco, ¿no? Y tomar contacto con el público también, así de directo, ¿no? ¿Qué softwares utilizas normalmente? Sí, pues yo en principio uso Pro Tools para la composición y para la grabación de maquetas. Hay gente que utiliza Logic, pero yo empecé muy pronto con Pro Tools y la verdad es que sigo con Pro Tools y me va bien. Y luego ya te digo, todo el mundo en librerías infinitas, y dentro de Pro Tools hay un montón de plugins, ¿no? de Universal Audio, por ejemplo, que suenan muy bien, de ecualizadores, compresores, delay, reverbs, simulación de espacio. O sea, es una locura lo que hay dentro de Pro Tools. O sea, es una herramienta muy extensa, ¿no? Que implica muchas cosas. Pues a través del Contact accedes a todas las librerías y bueno, eso es inacabable, eso es una barbaridad. ¿Y no te chirría un poco ahora que la mayoría de la gente joven, por no decir toda la gente joven, se hace su música con el portátil, con directamente los plugins, cuando escuchas, pues yo qué sé, temas de reggaetón o más urbanos o así, sabes identificar en plan de este sonido ni lo han tocado, lo han dejado así? Claro, lo que pasa es que yo no trabajo mucho con librerías de reggaetón. O sea, al final, si fueran librerías de otra cosa, igual sí, pero es verdad que sí. O sea, la gente recurre... Hoy en día, bueno, ya con la inteligencia artificial ni te cuento. O sea, bueno. Hoy eso es una locura. O sea, la verdad es que estamos... El acceso a todos los sonidos, a la información, a la música, es ya dar un botón. Es que es una pasada. Y se compone solo, ¿sabes? Es que yo alguna vez he escuchado en esto y digo, pero si es que no, ni han tocado la caja ni la batería, digo, la han dejado tal cual. Que suena fatal la amplificada, claro, porque igual en tu casa con los cascos suena guay, claro, ¿sabes? Sí, pero la pones por el equipo y ya dices, ¿qué es esto, no? Y digo, está muy chachi porque, a ver, es algo muy positivo que todo el mundo pueda hacer cosas. O sea, la democratización, esto de que todo el mundo tenga acceso a los sonidos, a las librerías y tal. Luego, lógicamente, el resultado
de la gente pues no va a ser profesional, ¿no? Porque es verdad que los profesionales se comen la cabeza, ¿no? Sí, Hay sí. gente que dedica su vida a eso. Yo muchas veces los sonidos estos que los artistas que me gustan tienen, dices, joder, ¿este sonido de dónde lo han sacado? ¿Sabes? Quiero Claro. una librería que tenga estos sonidos y al final es gente, pues, por ejemplo, a mí me flipa Radiohead, ¿no? Entonces de Ajá. repente dices, ¿Has ido al concierto? sí, sí, sí. ¿Lo has conseguido? Lo conseguí. Yo no conseguí nada. Lo conseguí a través de un amigo, no, porque a mí no me tocó, no me tocó, pero a través de un amigo sabe que soy súper fan y dijo, tal, no sé qué, no, Qué a suerte. través de mi chica también, que me consiguió a través de un amigo, tal, no sé qué, bueno. Qué bien. Y al final, pues bueno, que al final ese tipo de sonidos, al final es un proceso, ¿sabes? Que tiene muchísimo trabajo detrás, ¿sabes? O sea, de repente te pones con un sinte antiguo, le das la vuelta, lo tal, los distorsionas, le bajas todo, corte de graves, tal, no sé qué, y se queda en un sonido que es súper especial y luego tiene una magia tocando, ¿no? Que tocas un acorde y dices, joder, ya solo con esto ya funciona, ¿no? Ya. De hecho, muchos grandes temas no tienen tantos sonidos, ¿sabes? Lo que tienen es 3 sonidos flipantes, ¿sabes? Ya. Que se lo han currado, de repente hay un pad ahí que dices, ¿Has escuchado el Billie Eilish? sí, sí. Es que Billie Eilish, De hecho, la producción de sobre todo el primer disco, a sí, mí me tenía es loquísima. una barbaridad. Yo, de hecho, uno de los discos que tengo, de los vinilos, ¿Sí? es el último de Billie Eilish, porque ¿Ah, sí? no me lo había comprado en CD y me flipa la tipa. O sea, me parece dentro de lo que está haciendo la gente moderna, es una de las propuestas que más me parece Sí. personal todo suena, todo tiene magia, ¿sabes? Todo suena Sí. especial, ¿sabes? La tía tiene una personalidad y... Tiene un aura, un todo súper mágico. Totalmente. Igual en ese momento Björk me flipaba, o sea, me rompía la cabeza esa mujer, ¿no? Y además la mezcla que tenía de música electrónica con clásica, Ah, sí. con coros de Islandia, con no sé qué. Yo me acuerdo de la que hizo con balones y zapatillas. ¡Uy, uy, uy! Que pensé, digo, esto es una Espectacular. locura, ¿cómo grabas esto? A mí me parece brutal. De hecho, o sea, yo tengo como, no sé, 4 o 5 conciertos muy top que Ajá. son tal. Y yo creo que el primer, o sea, en el primer lugar se encuentra el de Björk, que tuve la oportunidad de ver también a través de un amigo, del que dio en el Liceu, que era lo que presentaba esto con orquesta sinfónica y tal. Y o sea, yo estuve 2 días como aterrizando de esa movida. O sea, Ah, ¿sí? es otro planeta. O sea, otro puto planeta. Es una locura, es una locura. O sea, y eso, que venía con un grupo que se llama Matmos, y eso, pues que pisaban hielo, o con cartas se ponían... Y hacían un loop, lo grababan, tal. O sea, era una puta locura que dije, ¿qué estoy viendo? ¿Sabes? Y luego una orquesta sinfónica debajo, los otros haciendo electrónica a un nivel, tocando una bola así que debía reconocer la altura. Y levantaba la... Dice, tío, pero esto es otro planeta. Y luego ella, o sea, que ella es, no sé, la ves, tío, y se pone los pelos de punta. Es una barbaridad. O sea, me flipa. Sí, es muy guay. Me flipa. Canta, tío, tiene una capacidad de expresión con la voz. Porque puede cantar una cosa dulce o romperte el alma, ¿sabes? Te pega un grito ahí de punky que era en esa época y dices, joder, macho, es brutal, brutal. Ahora han sacado un cacharro que me sale mogollón en redes sociales que lo pones como en las cosas, tiene una pinza Ajá. y genera como el ruido de la cosa. Ah, la vibración, sí, por vibración, sí. Y Sí, eso siempre ha habido, o sea, no sé, piezo eléctrico, piezo magnético. En el piano también hay uno que es por vibración, bueno, en todo, vamos, tú pones esto y pones aquí, es un micro o con pinza o que se pega, ¿no? Que es como son micros Lapa. O sea, que no es nuevo. No es nuevo, creo que no, por lo menos sí, estoy casi seguro que será por Sí. electromagnetismo, no es electro algo, o magnético algo, ¿sabes? Que al final es por captación de vibraciones. Ajá. O sea, tú lo pones en el sofá y haces así, o haces así, Claro. y por la captación de la vibración. Pues ahora lo han hecho muy bonito y muy pequeño y me sale la publicidad 800 veces al ¿Ah, sí? día. Sí. No, pues seguro que funciona muy bien. Y eso para investigar también está muy bien, ¿no? Que lo puedes poner a cualquier cosa en realidad, ¿no? ¿Veis cómo suena una alcachofa? O sea, lo pones dentro y haces así, y es que eso tiene ahí posibilidades. El otro día salió en Jimmy Fallon un tío que había inventado una piruleta que si la mordías te sonaba una canción en los oídos directamente. ¿Pero qué me estás contando? Te lo juro. O sea, salió hace 2 días en Jimmy Fallon y yo, ¿what? ¿Sabes? Pero eso es cierto. Es cierto, es cierto. Hostia, qué movida, tío. ¿Sabes? O por lo menos ellos hicieron el paripé de que empezaron a cantar una canción también, como es un programa de humor, Ya, no ya, sé en qué quedaría, pero fue el señor inventor con su piruleta para que la mordieran, Me ¿sabes? parece una locura, vamos. Pero me lo creo, ¿eh? Hoy en el día decía, no sé, no sabe lo que esperar. Macho. La gente le da mucho al A coco. Coco, totalmente. Totalmente. ¿Cómo decidiste abrirte OIC? Porque además hacéis audiovisuales aparte de música. Sí. Pues, bueno, yo ya te digo, de muy, muy pequeñito hice la empresa esta que se llamaba MR Factory, que es una empresa de producción audiovisual. Y Siempre te has buscado las castañas tú. sí, la hicimos muy pequeñito con 3 amigos, mira, los de la banda del colegio, estos que Ajá. te dije, pues al final se complicó la cosa, ¿no? Y nos metimos en cámaras, equipos de organización, bueno, o sea, teníamos ahí un mogollón montado y ahora ni te cuento lo que tienen, porque han crecido bastante. Ah, sí. Tienen un plató en 3 cantos de croma,
o sea, flipar con escenarios virtuales en 3D que se mueve la cámara al tiempo que el escenario. O sea, al día Wow. una parra. Y uno de los socios tenía una faceta muy tecnológica y el tío estaba como haciendo siempre, investigando posibilidades y tal. Entonces, bueno, eso muy pequeñito, estuve ahí como 17 años y es verdad que el trabajo que hacía allí, en la parte ya final, era como muy orientado a empresas, ¿sabes? Ujú. Hacía algunos videoclips y alguna cosa así como más documental y tal, pero sí que es verdad que al final acabó siendo un trabajo muy... Bueno, no quería hacer eso, quería hacer como cosas más creativas, ¿no? Claro. Y nada, al final pues me fui de allí después de 17 años y decidí montar la empresa, pues bueno, por tener también un poco, pues eso, un respaldo si quieres, ¿sabes? Es una empresa muy pequeñita, ¿sabes? Pero sí que es verdad que como hago producción audiovisual también, no sé qué, tengo equipos de cámara y tal, pues al final sí que me apetecía tener como una estructura social, digamos, como una sociedad. Podría ser autónomo también, ¿eh? Porque es verdad que al nivel al que estamos de la empresa, pues trabajo yo y alguna persona más y contrato mucho, pues depende de la producción, pues, aquí nadie hay que Claro. contratar. Pero bueno, que fue un poco el paso natural de haber tenido la empresa de MR Factory esta y montar la mía propia, ¿no? Un poco es el proceso. ¿Y para quién haces videoclips y cosillas? Pues o sea, videoclips he hecho, pues ahora, por ejemplo, estamos haciendo el último videoclip de Garden, que es una artista nueva que ha salido. He trabajado con Nacho Campillo. En general, gente que no es, digamos, que no está en la super visibilidad, ¿no? De los super tops, porque tampoco es un mundo que he trabajado a nivel darme a conocer en eso, ¿no? Ujú. Me apetece hacer también trabajos que permitan un poco de cuando me fui de multimedia, esto enlaza con la visión que tenía, ¿no? De hacer trabajos un poco más creativos, ¿no? O Ujú. sea, intentar dentro de que conocemos el mercado y tal, pero intentar poder expandir un poco la creatividad y hacer cosas que me apeteciera hacer. Entonces, de repente, el mundo también así mainstream tampoco lo trabajo mucho, entonces suele ser gente cercana, ¿sabes?, a mi mundo. Por ejemplo, últimamente he hecho una pieza para Borja Barrueta, ¿no?, la grabación de su disco. Ujú. Pues es una pieza en su casa que está como cuidada, con un enfoque un poquito más de autor, ¿sabes?, más estético, intentando cuidar un poco, pues eso, lo que sugiere la música, lo que transmite, intentando hacer un poco las imágenes. No es un videoclip exactamente, Ujú. pero bueno, es como un proyecto audiovisual, ¿no? Con Suso Saiz. Pues ¿quién es Suso Saiz? Pues Suso Saiz es una figura brutal del mundo de la música ambiental y experimental, si quieres. Claro, no lo conoce nadie. Pero claro, le hice una pieza también así como en blanco y negro, como muy cuidada también grabando con Borja. He hecho Ujú. en general, o sea, con muchos músicos que conozco de haber tocado, que me conocen de haber hecho material audiovisual para ellos, y son piezas pues que tienen que ver, pues eso, un poco con la creatividad y con su mundo personal. No es tanto videoclips. Videoclips, por ejemplo, este último que hemos hecho también es como una historia muy personal de ella, ¿no? Que cuenta un poco su infancia, Ujú. tiene así como transiciones. Está rodado marcha atrás y a 50 fotogramas por segundo, Oh, eso es una movida, cantarlo del revés. tentado del revés al doble de Ah, velocidad. ya ves. O sea, es más... Es Entonces, una movida y claro, eso. luego cuando lo pones marcha adelante, claro, el vídeo empieza como un traveling hacia atrás y es una pelea entre una madre y una hija, entonces viene la madre al revés, andando la madre y la hija, que se están como medio peleando, salen por el pasillo y ya me quedo con ella y ella va cantando hacia cámara, o sea, ella tiene que estar andando hacia atrás, es una movida de pensar, te rompe la cabeza, pero el resultado yo creo que está muy bien y es muy chulo. O sea, cosas un poco que son más creativas, ¿no? Ujú. Que me apetezca Sí. hacer. Luego siempre está el curro pues, alimenticio pues, de que tienes que hacer un trabajo audiovisual, pero sí que he intentado hacer piezas, por ejemplo, tengo una pieza que se llama Metamorfosen, lo hice con una bailarina, ¿no? Pues era un poco un proyecto personal de una especie de, bueno, pieza experimental, si quieres, ¿no? Ujú. De una transformación, pues del bien al mal o del gusano a la mariposa, ¿no? Pues con una bailarina con una expresividad corporal brutal, a la que puse música también, que al final siempre es eso, piezas que me apetezca hacer, ¿sabes? Que no trabajo mucho la rama comercial, pero sí, bueno, ya te digo, videoclips pues hecho pues para Nacho Campillo, para Merche Corisco, para Yoyo Cuesta, para gente que está un poco en el mundo que a lo mejor no son tan conocidos, ¿no? Pero que sí que son o muy buenos músicos o que trabajan muy en sintonía Con con tu lo que quiero onda. comunicar con mi onda, exactamente. Claro. Sí, sí. ¿Y compones para otros artistas, intérpretes? Pues mira, he hecho cositas. Lo que pasa que es verdad que, por ejemplo, de repente te digo, no trabajo con artistas mainstream, de repente he hecho una letra para Bisbal, ¿sabes? Ah, pues entonces sí. O sea, que porque a través de Alfonso Pérez, que es el músico este con Sí. el que trabajo mucho y siempre Con el pianista, ¿no? con el Que has pianista, nombrado. sí, que es el pianista Alejandro Sanz, director musical también y trabaja con todo el mundo, pues al final siempre me llama para sus proyectos, ¿no? Entonces, pues un día, oye, tal, no sé qué, porque estamos haciendo un tema para Bisbal y tal, y de repente una letra, porque yo escribía letras también, Ujú. y dije, pues una letra, pues venga, pues una letra para Bisbal. Pero es verdad que en general lo que suelo hacer es arreglar. ¿Vale? Eso es hacer arreglos, no tanto la Sí. composición, porque el artista normalmente o viene el tema ya hecho o son medio cantautores y ya tienen los temas compuestos, o sea, cantautores en el sentido de que componen y cantan lo que componen. Claro. Y,
Y la verdad es que suelo hacer arreglos, o arreglos de cuerda, o arreglos con guitarras, ¿no? Al final algún tipo de orquestación que necesite el tema, por lo que sea. Y ahí sí que he hecho colaboraciones con otros artistas. Pero como composición de temas para otra gente, no, no tanto. ¿Cuál es el proyecto más complejo al cual te has enfrentado? Uf, a nivel de música, entiendo, para cine, ¿no? Puede ser otro aspecto que digas, mi reto ha sido esto, porque hay muchas veces que incluso no es la música. Claro, no es la música, puede ser otra cosa. Pues mira, o sea, no como reto, pero sí creo que lo más difícil a lo que me he enfrentado es hacer perfume, ¿sabes? Porque es ¿Hacer perfume? otra de mis... ¡Oh, wow! O sea, otra de mis... Que al final es verdad que el mundo de los sentidos me fascina. Entonces, ¿Sí? visualmente el vídeo, la música lo he ¿Le das oído, el mucho al perfume... LSD o qué? No, pero es verdad Te que... veo en casa de tribu. que va. Todo lo contrario. Yo creo que mi cerebro ya genera muchas drogas, yo no me puedo meter cosas de esas. Pero sí creo que sí, al final el mundo del perfume, también poco por desconocimiento, ¿no? Porque al final era mucho ensayo-error, pero me parece que conseguir transmitir una idea a través del olor me parece un reto brutal, ¿no? Y así a nivel más práctico, a nivel, pues seguramente, yo creo que una banda sonora que no, técnicamente no representaba gran cosa a nivel, pero dar con la tecla en una película que se llamaba La Bandera, como que probé un montón de cosas, el director me decía que no, yo entré en una especie de crisis un poco creativa también, que eso de repente estás ahí y dices, joder, si es que no, empiezas a cuestionar todas las decisiones, ¿sabes? Cuando te tiran varias veces la idea que tienes, y me costó mucho. Al final lo sacamos, pero es como... fue un proceso, más que nada también a nivel agobio, ¿sabes? Porque técnicamente al final la música que salió era muy simple, ¿no? Lo hubiera hecho muy rápido si hubiera tenido muy clara la idea. Pero es verdad que el proceso este fue muy convulso, ¿sabes? De mucho remover y de dudar de todo, y ya al final no me salía nada y decía, joder, es que no puedo. Ya entras ahí como una especie de bucle. Ah, sí. El bucle de la inseguridad. La inseguridad totalmente. Y eso, el síndrome del impostor y todo esto, ¿no? Y al final salí, pero la verdad es que me costó. Y era la primera vez que me pasaba y no me ha vuelto a pasar. Pero sí que lo pasé un poco mal, ahí fue un proceso complejo. Sí. Ahora que hemos hablado del momento crisis, ¿a ti te pasa cuando empiezas un proyecto, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Y estás como a tope, luego bajas, luego subes? Me suele costar bastante el principio. O sea, por ejemplo, ahora estoy con una peli nueva y como hasta que arranco me suele como costar, ¿no? Porque es como, joder, busco los sonidos, claro, hay que definir muchas cosas también, ¿no? El tipo de armonía, la arquitectura del sonido, un poco la sónica, tal, no sé qué. Y buscas los sonidos entre las millones de librerías, que es otro proceso. Y hasta que arranco y me empieza a sonar, como que pasa un poco de tiempo. Luego ya cuando engancho, puedo tener algún bache pequeño, ¿sabes? De, hostia, este tema no lo consigo porque al día a lo mejor me lo tiro para veces. Normalmente es verdad que los directores me suelen aprobar la primera, la segunda, con mucho la tercera, ¿sabes? Pero si paso de la tercera, ya empiezo ahí, me puedo encallar, ¿sabes? Porque ya digo, he probado 3 cosas, ninguna es, y ahora por donde tiro, ¿sabes? Y al final es verdad que en esos procesos puede haber un pequeño bache, pero es verdad que una vez que arranco ya tengo la dirección y me es muy fácil, ¿sabes? Es verdad que empiezo a hacer y voy haciendo, ¿sabes? Y cada peli es diferente, porque es verdad que en algunas películas, por ejemplo, hice una comedia que no había hecho nunca comedia, ¿sabes? Que es muy difícil porque es muy sincrónica con la imagen. Ajá, soniditos, ¿no? Claro, y entonces de repente le da una bofetada y luego se mueve y luego tal, entonces tienes que cambiar de temas 40.000 veces, va todo súper enclaquetado con cambios de tempo, cambios de compás, es muy difícil, o sea, técnicamente es muy difícil. Y yo normalmente en las películas que hago tiendo a arreglar el tema y terminarlo, porque si no, muchas veces empiezas a hacer una cosa y dices, esto no sé, y empiezas a darle forma, a arreglarlo y a poner cositas o a quitar, y de repente te funciona, entonces hay que dedicarle un tiempo. Y aquí, como era tan cambiante la historia, lo que hice fue hacer lo que se llama sketching, ¿no? Que es como un sketch, un boceto del tema y tirar para adelante, ¿sabes? Dejando cosas completamente que jamás lo haría, ¿no? O sea, completamente inacabados. A lo mejor con 2 instrumentos o con un piano que me marque la idea e ir tirando para adelante, porque es que si no, no llegaba. Entonces, es verdad que en cada proceso es diferente y te lo tienes que formar o sea, te lo tienes que montar de una forma que te funcione. O sea, pues si hubiera terminado cada tema, no hubiera acabado esa peli. O sea, te digo, no hubiera acabado. Entonces necesitaba ir avanzando y hacer marcar eso y decir, venga, voy a lo siguiente, porque si no, no acabo. Como me ponga a hacer todo lo que tengo que hacer con todos los instrumentos. Porque normalmente tu forma de trabajar es empezar y desde el principio de la película hasta el final vas en orden cronológico. No necesariamente.
Ah. No necesariamente. De hecho, por ejemplo, en esta última película he cogido los 3 momentos más difíciles, ¿sabes? Así has empezado por He lo difícil. empezado por lo difícil, que también es lo que más me apetecía, ¿no? Pero, Bueno. o sea, el principio para definir un poco la onda de la película, el primer tema, luego el tema de amor así más romántico y el final como el tema más como que tiene más carga emocional, ¿no? Más intención de, pues eso. En este caso era, pues, no, bueno, no voy a dar no voy a hacer spoiler. Vale. Pero bueno, que sí que hay momentos que la peli que es como más dramático, que tiene mucha carga emocional, pues ir ahí, ¿no? Y al final ahí también, curiosamente, lo que funciona es muy poquita música, ¿sabes? O no, pero en este caso creo que funciona es que la imagen es suficientemente potente y a lo mejor con hacer muy poca cosa, por ejemplo, la peli de Utro, ¿no? Que hemos hablado de él, que le conoces, pues también muchas veces es no sobrecargar, ¿sabes? Dejar muy poca cosa, ¿sabes? Y vaciarlo completamente porque ya la imagen te está llevando, ¿no? Y solo necesita un pequeño apoyo de la música para llevarte donde quieres, ¿no? Porque ya con la imagen te está contando mucho. En otras películas, por ejemplo, he tenido que trabajar mucho, por ejemplo, en la primera que hice, que fue súper interesante, ¿no? Las conversaciones con Ramón de aspectos psicológicos de los personajes, ¿no? No, pero la música me va a contar lo que él está pensando, lo que está en su cabeza, no lo que estamos viendo, ¿sabes? Ah, qué guay. Sino lo que él está pensando. Entonces, claro, la escena se completa, porque si no tienes información adicional de lo que tiene en su cabeza, no se puede contar, ¿no? Pero claro, a lo mejor él se portaba como un tonto, pero en su cabeza había una música que era muy diferente, ¿no? Mucho más profunda, ¿no? Entonces ahí de repente completas la escena, que hay muchas formas de trabajar, y de hecho es maravilloso, ¿no? Que poder dedicarse a completar escenas, ¿no? Y ver qué es lo que falta y darles sentido, ¿no? Terminarlas. ¿Has hecho series o solo pelis? Series sí, he hecho de... Lo que pasa es que no series de ficción, he hecho series documentales. Ajá. Para Netflix, para Movistar también he hecho Las huellas del Bulli, que era con Adrià, he hecho una del Fútbol Club Barcelona, cosas así como de series, pero ya te digo, deportivas o tal. He hecho un mundo de la obesidad infantil ahora también. Hice otra de Nadal, de Academia Nadal, contaba toda su historia y tal. Y bueno, sí que hay intensidad, pero es verdad que no es lo mismo que la serie. Sí que me gustaría, la verdad es que hay buenas series en España, están haciendo Están haciendo muchas cosas chulas. bonitas. Sí, están haciendo cosas chulas y me gustaría también, a ver si hago un llamamiento. Bueno, llamamiento. Estás manifestándolo. Hago yo, a ver si cae, sí. ¿Cuántas guitarras tienes? Uf, qué horror. ¿Cabes en casa? Mal. O sea, mal. ¿Y amplificadores y pedales? También eso. Esa es la perdición. De hecho, hay un chiste muy gracioso con eso que siempre lo cuento, que es, dice, mi mayor miedo es el día en que muera, mi mujer venda mis guitarras al precio que le dije que costaron, ¿sabes? Sí. Claro, sí, pues tú dices, ¿cuánto cuesta esta guitarra, cariño? Nada, 600 euros, te ha costado 4.000, ¿sabes? Y luego cuando tu mujer las vende... Así que nada, sí, guitarras debo tener como, no sé, 15. No está mal. Tampoco son tantísimas, porque hay gente que tiene muchas más. Bueno, No son está pocas, mal. no son pocas, pero teniendo en cuenta Todas que... diferentes, en plan Sí, de claro, acústicas. claro. Ah, vale, porque... Claro, teniendo en cuenta que hay que tener una acústica, una española, una de 12 cuerdas, ya tienes 3 ahí, y luego eléctricas hay que tener, pues, single coil, humbucker, tal, no sé qué, semicaja, algo para jazz, tal, ahí tienes ya 9. O sea, yo tengo 3 o 4 caprichos. Ah, O sea, vale, el resto vale. son necesarias. Ah, vale. O sea, pero hay que tener algo, pues, Strato, una Les Paul, una Telecaster, algo de una tipo Claro, las 335, clásicas. Te las van a clásicas. faltar la Telecaster. Claro. Lo Telecaster, por ejemplo, es capricho porque tengo 5 Telecasters. Joder. Eso sí que es... Es que es mi guitarra al final, es como... Ah, sí, es tu he guitarra descubierto, favorita. sí. Sí, en las diferentes configuraciones, ¿no? Pero sí, me parece que es Ajá. una guitarra que es muy versátil para todo, te sirve para todo. ¿Qué tal es trabajar de gira con intérpretes grandes? Paso pregunta. Pasa pregunta. No, Es está duro, bien. ¿no? No, o sea, depende del artista y hay momentos maravillosos y hay artistas que guay y hay momentos que realmente te quieres marchar, ¿no? O sea, que al final es verdad que, o sea, como experiencia vital, siempre salir de casa o ir a otro país o a otra provincia y tocar y salir un poco de tu entorno de trabajo y tal, siempre es como un poco de aire, ¿no? Y está bien como experiencia. Pero es verdad que luego en el trato con artistas, a mí la sensación que me ha dado es que tengo la sensación de resultar siempre prescindible, ¿sabes? Ajá. Y trabajar con esa sensación, o sea, no ya por un tema de ego, ¿sabes? Sino Sí. por un tema de que trabajar con la sensación de que en cualquier momento te pueden quitar del medio, a ver, me cuesta, ¿sabes? Ya. Me cuesta porque... Sí, que te pones malo y no vuelves el año siguiente porque ¿no? Sí, no, o por capricho, ¿sabes? Que de repente un día al artista se le cruza tal y quiere cambiar y sin ningún motivo, ¿sabes? Que la banda está sonando y está funcionando, que no me ha pasado mucho, ¿eh? Pero de repente es verdad que el trabajo con artistas es algo que tampoco he hecho muchísimo, porque es verdad que siempre me ha tenido que apetecer hacer la música, ¿no? Y creerme un poco la música que estaba tocando.
pero sí que es verdad que al final prefiero tocar con amigos, ¿sabes? Porque además alrededor de los artistas siempre se mueve como una maquinaria de representantes, oficinas, Eso es lo peor. sabes que al final es como, tú eres como eres un currante, eres un currito. O sea, nosotros entre los músicos decimos mercenarios, ¿no? Al final la gente que toca mucho y está todo el día de gira son como mercenarios de la música. Y hay gente que nace con esa capacidad y hay otros como yo, pues que no podemos, Pero ¿sabes? porque eres más creativo. Te tira la creatividad para Sí, adelante mucho, ¿no? sí, pero no quiere decir que no estoy o sea, desprestigiando ni desmereciendo el trabajo del Claro. mercenario. Es un trabajo como otro cualquiera. Pero sencillamente porque no me cuesta estar al servicio si no me creo la historia. Ya. O sea, yo he rechazado alguna gira de músicos más o menos buenos, o sea, con mucha visibilidad y famosos y tal, porque no me veía tocando eso, ¿sabes? Incluso Ya. está estando bien pagado y tal. Si hubiera sido un mercenario o alguien que tal que pueda hacer eso, es que sin problema, ¿sabes? Claro. Pero es verdad que la música al final necesito sentirla, ¿sabes? Y luego incluso tocando eso con un artista con el que te sientes involucrado, sentirte prescindible cuando tú estás entregándote, ¿sabes? Porque para mí el acto musical también tiene que ver con la entrega, ¿no? Si yo me estoy entregando a un proyecto, saber que esa persona en cualquier momento va, pues la entrega no es la misma y a partir de ahí empiezan a surgir o, como dificultades a la hora de expresar, ¿no? De yo entregarme, si yo sé que vas a pasar de mí a los 5 minutos, Ya. ¿por qué me voy a dar yo al 100%? Entonces, no sé, hay algo que no encaja perfectamente. Es que es una emoción un poco visceral, ¿no? Es como cuando Totalmente, tienes un hijo, es totalmente, irracional, porque totalmente. es tu amor, es tu amor, es tu amor por... Totalmente. Y entonces por eso prefiero tocar con colegas, que al final los proyectos musicalmente me los creo Claro. y encima somos amigos, ¿no? Igual que trabajar con temas de vídeo, ¿no? Con imagen. O sea, para mí, o sea, he trabajado en campañas de publicidad y en movidas donde hay una tensión, ¿sabes? Que está el cliente que no está de acuerdo con el tal, o sea, que se empieza o sea, llenar de mierda el proyecto y me resulta complicado trabajar en esos ambientes así de mucho estrés y mucha presión, ¿sabes? Y he trabajado, pues eso, en cosas de pública y de repente decía, tío, es que esto es una batalla entre el cliente, el publicista, el no sé qué, y hay como un espectáculo, estás en medio o estás directamente enfrentado con alguno de ellos. Y he visto en estudios de publicidad, o sea, el realizador querer matar al creativo, o sea, de pegarse, o sea, de decir, tío, como, o sea, a las 5 de la mañana currando ahí todo el mundo tal, y viene el creativo a soltar una chorrada y dices, hostias, le miras el realizador, se levanta a matarlo, ¿sabes? Y entonces dices, joder, ¿sabes? Que hay tensión, hay tensión. Entonces, lo que me apetece al final es trabajar con amigos, y si luego encima los proyectos musicales o de imagen tienen sentido y cuadran con lo que me apetece hacer, pues mejor, ¿no? O sea, que al final intento disfrutar de esto, ¿no? Ya que es una cosa como muy vocacional, intento sacar el mayor disfrute y siempre, o sea, tocando con colegas muchas veces, a lo mejor los proyectos musicales no son lo que más me apetece, pero al final el hecho de trabajar con un batería con el que estás tocando y dices, joder, como Jorge García, ¿no? Que es un batería con el que me encanta tocar, de repente estás tocando y sabes que está eso detrás, ¿sabes? Y dices, joder, es que esto ya suena y aunque esté tocando música con la que no me siento completamente identificado, por el placer de tocar con él y estar con los colegas y al final del concierto, pues irnos juntos a tomar algo, ¿sabes? Eso pero al final merece la pena. Claro. Sí, sí. ¿Cuál es el lado oscuro de tu profesión? Pues no sabría decirte si hay un lado así oscuro claramente. A lo mejor sería la rivalidad y a lo mejor que es un poco impermeable, ¿no? El mundo de la composición, o sea que es difícil entrar. No, y yo creo que más antiguamente, ahora igual no tanto, porque es verdad que hay mucha gente joven que está entrando y está consiguiendo. Pero es verdad que el mundo de la composición en general, de música para cine, para audiovisual, yo me acuerdo cuando empezaba en el tema de la publicidad, música para publicidad, me iba por las agencias, entregaba las bobinas y tal, y la gente, ¿sabes? También lo entiendo, ¿no? Porque es un mundo que es arriesgado, o sea, ¿por qué vas a dar a un músico una campaña publicitaria donde hay pasta detrás si ya estás trabajando con otro y funciona, ¿no? O sea, tiene que coincidir que el músico con el que trabajas no puede para que te hagan hueco y tal, pero es un mundo que es difícil de entrar, ¿no? Y el mundo del cine también, o sea que también hay dificultades. Yo no creo que la gente se dé demasiados codazos en plan... mm, no lo he visto en mi caso, ¿eh? Pero sí que bueno, cada uno intenta aprovechar un poco su oportunidad, ¿no? Porque es verdad que lo que te apetece es hacer buen cine y buenas pelis y con presupuesto y tal, y al final, pues yo creo que si te ofrecen algo, pues al final, si hay otro en medio, pues intentas llevártelo tú, ¿no? Pero creo que en general, por lo que yo conozco y por lo que a mí me toca, es bastante sano. Pero si tuviera que decirte algo, te diría que seguramente la rivalidad, ¿no? La rivalidad para conseguir los trabajos, ¿no? Al final que molan, que al final acceden cuatro y la pelea por intentar, pero no tiene un lado así demasiado oscuro. No.
Mundo autónomo, mundo empresa, mundo presupuestos. Sí. ¿Qué le dices a alguien que está empezando o a alguien que lleva mucho tiempo, pero le cuesta imponer su valor, ¿no? Porque yo creo que el mundo presupuesto es lo más difícil en este tipo de cosas, porque ahora que hay tanta guerra de precios, no gente más joven que está dispuesta a hacerlo más barato y cosas de esas, es como... Claro. ¿Y cómo lo luchas tú también con las...? Claro, para alguien, o sea, yo le diría a alguien que está empezando que en principio no se preocupe por la pasta, ¿sabes? Si puede, claro, si está empezando y ya te tienes que valer por tus medios, yo intentaría hacer trabajos de subsistencia, que es lo que hacemos todos un poco, o sea, alimenticios, intentar currar en precios de mercado, ¿sabes? Y luego, por otro lado, que intente hacer trabajos que le aportan valor. O sea, que intente dar un golpe encima de la mesa, ¿sabes? Aunque sea gratis, ¿sabes? Pues si de repente haces un trabajo gratis, que llame la atención, ¿sabes? Porque eso hará que la gente se fije en él y que pueda conseguir trabajos mejor pagados, con más presupuestos y sin tener la necesidad de preocuparse por eso. Pero es verdad que, sobre todo, no sé, yo intentar acoplarse al mercado. Hoy en día es que está la cosa tan complicada a nivel presupuestario, ¿no? Que es un poco complicado. O sea, la primera banda sonora que hice parece que me pagaron 3.000 euros, ¿sabes? Y había un montón de música. Entonces, eso me ha permitido de alguna forma acceder a otros, que la gente me viera, que tuvieran más o menos buenas críticas y que pudiera tener cierta repercusión. Entonces, yo les diría, en principio, que no se preocuparan por el dinero, que intentaran acceder a trabajos que fueran buenos, de calidad, y que intentaran plasmar lo que valen aún gratis, o sea, aún no cobrando, ¿sabes? O sea, yo siempre he dicho, o sea, si tengo que hacer un videoclip para un grupo X que no tiene ninguna repercusión, pues les cobro una pasta. Si tengo que hacer un videoclip para Madonna, se lo hago gratis, ¿sabes? Porque al final va a tener una visibilidad brutal, ¿no? Entonces, por un lado, conseguir visibilidad, aunque sea sin dinero, y por otro lado, intentar hacer trabajos alimenticios al precio de mercado. Pero sobre todo intentar hacer buen trabajo, ¿sabes? Sobre todo al principio, ¿no? Porque es verdad que el dinero viene luego. Viene luego si viene, porque es verdad que, ya te digo, es un mundo complicadete, ¿no? Igual que el mundo de la música pop o rock, ¿sabes? Tienes tu banda y dices, bueno, toco en garitos hasta que la gente... Y hay gente que ha logrado, pues, tener cierta repercusión, y hay gente que se ha quedado tocando en garitos, ¿no? Gente súper buena, ¿sabes? Pero yo creo que al final, si te lo curras y haces un buen trabajo, tienes talento, eso acaba pasando, ¿no? De una manera o de otra. No sé en qué escala, pero acaba pasando. O sea, por lo menos para vivir de ello dignamente, ¿no? Claro. Que es, ya que somos afortunados, ¿no? Y privilegiados por poder vivir de nuestra profesión, pues que tenga, pues eso. Yo creo que sobre todo yo me centraría a la gente joven en intentar demostrar quién eres y hacer cosas buenas, ¿sabes? O sea, de calidad. Eso sería. ¿Cómo guías a un intérprete a la hora de grabar? Claro, eso es curioso. A cada intérprete un poco intento transmitirle lo que tengo en la cabeza, cómo lo escucho yo. Hay cosas que son muy técnicas, que son apuntes técnicos, pues más legato, o no aprietes tanto el arco, o más rubato, o salte un poco. Y lo que pasa que es verdad que es muy difícil, porque el otro día hicimos la música de un corto con una violinista, y era una melodía, pero imagínate, para una violinista de estas, una rusa, ¿sabes? Que es, pues, ayuda de solista de una orquesta grande y tal, tocar esa melodía es... O sea, como de primero, ¿sabes? Claro. Era una melodía bonita, pero claro, dentro de ese momento de dar las notas, o sea, puede una cantidad de matices, y si Claro. no hicimos 30 tomas o 40, ¿sabes? Wow. O sea, estuvimos 2 horas, tío, para grabar una melodía de 2 minutos. Y esta tía lo tocaba primero, lógicamente, o sea, leer nada, sin problemas, se la sabía de memoria ya, de hecho. Y lo tocaba, pero no, aquí tal, y tú, claro, la escuchas en la cabeza de una manera, y a través de indicaciones tienes que decirle cómo lo quieres. Pero aunque tú se lo digas, su forma de interpretar eso en su cabeza y la forma de la presión del arco sobre la cuerda, la expresividad, o sea, hay una cantidad de matices tan brutal que resulta muy difícil conseguir el resultado exacto, porque tú lo oyes, pero que luego el instrumentista sea capaz de transmitir, sobre todo en las cosas que son solistas, ¿no? Porque es verdad que cuando hay una orquesta hay tanta gente tocando que es un sentir general, ¿sabes? Es una Claro. cosa de, a ver, chicos, las violas más staccato, aquí más tal, y con eso consigues, ¿no? Porque es una cosa que hay muchos instrumentos, Y pero sí encima eso se les graba a la vez, que se es les graba la a la vez. movida, que... Claro. Se graban todos. Bueno, te todos guste juntos. cómo lo haya hecho un... No hay que repetir. O sea, es verdad que cosas de afinación, por ejemplo, se notan, ¿sabes? Que aunque esté uno desafinado, yo tengo buen oído y al final es verdad que, oye, vamos a hacer otra toma que está afinación de la cuerda o de quien sea. Entonces se nota. Aunque haya 3 que lo hagan mal o 2, se nota. Ya. Se nota. Pero bueno, luego en general es verdad que las orquestas más o menos funcionan. Y también te digo que es un poco frustrante el hecho muchas veces de tener todo MIDI grabado, así que tú tocas así el acorde, suena todo perfecto, afinado tal, y luego vas a una orquesta
y dices, hostia, ¿qué pasa, no? Que no está afinado esto, ¿sabes? Tienes que acostumbrar un poco el oído a esos intervalos a esos desajustes de afinación, ¿no? Tan pequeños, pero eso por otro lado también, si no canta, le da la magia, ¿no? Porque es verdad que lo que se produce en las orquestas son pues, microafinaciones de, pues eso, 3, 4 centésimas de semitono y al final se mueve todo así, es como, suena ahí esa magia que parece como un chorus ahí, ¿no? Que están todo pegándose. Pero es verdad que si te fijas hay muchas cosas que no están afinadas. El otro día vi una sintonía de un programa americano de una serie y está desafinado. ¿Ah, sí? Está desafinado, ¿sabes? Pero claramente. Pero mola, ¿no? No. ¿No No, mola? o sea, este no mola, porque era como una música de cámaras y pocos instrumentos, Ajá. y realmente yo lo oigo desafinado, seguramente para la mayoría pasa, pero es verdad que a mí me molesta, ¿sabes? Es verdad que hay ciertos niveles, o sea, por ejemplo, a partir de 6 centésimas de semitono, a mí ya me empieza, ¿sabes?, a sonar desafinado, ¿sabes? Claro. O sea, 3, 4, 5, a partir de 6, 7 ya... ¿Y con las voces te pasa también? Sí. Las voces cantan más, yo creo, ¿no? Sí, a mí me cantan igual, porque al final o sea, respecto al centro de la nota, da igual el instrumento que sea, se mueve, claro, si está más presente, si es un instrumento solista, te canta más. Pero sí, la voz, en principio me pasa lo mismo, o sea, soy súper hitleriano con ese rollo, sí, sí, o sea, sí, pero además que incluso hay veces que, es verdad que tengo el oído fino ahí, y incluso los instrumentos de cuerda, los propios instrumentistas, no, pero esto está afinado, y te dicen que está afinado, y yo no estoy, o sea, claramente para mí está desafinado. Pero tú no estás viendo el ordenador que te pone en el gráfico, que lo puedes mover, ¿no? Eso lo he hecho, o sea, eso lo he hecho, de hecho lo hemos hecho con orquestas enteras, ¿sabes? O sea, de repente hay programas de afinación de orquestas que te distribuyen las voces y que puedes afinar voz a voz. Ahí te cogen instrumento a instrumento. Te cogen voz a voz, o sea, instrumento a instrumento no, te cogen las notas que tocas, o sea, vale. si hay... Guau, pero eso es una movida. No, el Melodyne eso lo hace, no es complicado, o sea, te sale el acorde... No, pero te sale el acorde tocado, entonces... O sea, y solo mueves el uno, centro, ¿no? claro, solo mueves uno de las notas que hay. Vale. Sí, hay programas que son la bomba. Incluso un acorde de guitarra, tú tocas un acorde así, y si hay una de las notas que está mal, puedes separarla y afinarla. Sí, es una movida. Hoy en día se puede hacer todo eso. Ya, puedes convertir a cualquier instrumentista de mierda en un virtuoso. En lo que quieras. Eso con la inteligencia artificial, o sea, ya es una locura. Has compuesto un montón de música también para grandes marcas. Sí. ¿Qué libertad tienes y cómo abordas un proyecto de ese tipo? Sí, ahí en principio normalmente vamos con una agencia creativa y la agencia creativa es la que propone un poco también. Suele usar también referencias o si no te dice para los estilos, mira, quiero que sea este estilo, una música fresca. Es verdad que los creativos hablan en un lenguaje no musical y es muy gracioso, ¿no? Pues te pueden decir, no, lo quiero más azul, tranquilamente, y se quedan tan anchos, se te quedan... Aspiracional, una música aspiracional y cosmética. De repente estás trabajando para L'Oreal o para alguna marca. Aspiracional y música cosmética. Aspiracional. Y tú tienes que un poco traducir. Como, en este caso, ¿cómo es aspiracional y cosmética, por favor? Sí, no, al final es, o sea, por ejemplo, toda la música así como el rollo New Age, ¿sabes? Y un poco chill out Ibiza, ese rollo como que estás un poco flotando, ¿no? Es como muy cosmético y aspiracional que tenga un rollo, pues eso, de querer ser algo, ¿no? Pues eso, esa música de algunos anuncios de cosmética también, ¿no? De muy, no sé, pues, Dime con que no has Fender hecho uno de Rhodes. compresas. No. Porque de compresas me no he ponen de hecho. una mala hostia De que compresas no he flipas. hecho. ¿A qué huele el aire? Ahí sí que mataría a todos los creativos, o sea, desde la imagen, lo que dicen, todo. Ya. Lo puto odio. Sí, nosotros también nos hemos reído con eso también ahí a veces, porque es verdad que las ideas creativas a veces es como, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Sí. Estás súper contenta, yo lo haría gore. Claro. En plan de, vaya día de mierda estoy teniendo. Claro. Sí, no, a mí me parece que es un poco darle la vuelta ya y hacer algo como... No, tendría que cambiar porque siempre lo hacen happy, con colores muy tal. Y Sí, unas como azulitos músicas... y tal, y nubes y tal, sí. Y digo, ¿quién es el cabrón? Seguro que es un hombre el director creativo. No, claro, seguro. Sí, la verdad es que los creativos a veces tienen unas pajas mentales, tío, que es difícil seguirles, ¿no? Sí. En compresas y en todo. Al final, madre mía, hemos hecho algunas cosas también un poco... Pero bueno, luego esta gente también razonable, ¿no? Y que funciona bien. Pero sí, eso, funcionas con un creativo y al final él te da un poco las pautas y suele haber bastante libertad a la hora de componer. Y como es una cosa muy cortita... Hombre, como te digan azul, tienes toda la libertad. a ver cómo hago esto, ¿no? ¿Y tú esto lo escuchas muy azul? Claro. hay que traducir. O sea, el mundo publicitario hay que traducir lo que quiere. Muchas veces te dicen una cosa que no. A mí me han dicho, ¿cómo era? Joder, era una buenísima. Como de John Williams. Digo, hostia, dice una cosa como de John Williams y de repente... Dice, no, ¿pero qué haces? No es esto y tal. Y quería algo como con una big band, ¿sabes? Que no tiene nada que ver, como de crooner de los pues eso, Sinatra, ¿sabes? Que tiene que ver eso con John Williams. Pero claro, ellos dicen John Williams porque, claro, oyen los metales y las trompas y les suena eso, ¿no? Pero no tenía nada que ver, ¿sabes? Entonces, claro, te tiras 2 días haciendo tal
Y encima la publicidad que se trabaja con mucha caña, porque es verdad que hay fechas y hay que cumplir los plazos y tal. Y luego, claro, no tiene nada que ver, pues ponte a rehacer todo el rollo y entonces hay que traducir. O sea, tú en realidad eres un traductor de lo que quiere el cliente, pero es verdad que luego hay clientes que son muy majos y que se trabaja muy bien, ¿no? Sí. El problema son los creativos, que los creativos están un Los poco... de marketing. Sí, están, los creativos publicitarios que están un poco zumbados, son muy creativos y estos son los de azul y cosmético y aspiracional y te vuelven un poco loco, sí. Me encantaría, en plan, de verte la cara leyendo el email, en plan de... Claro, sí, a ver qué haces, ¿no? Porque es verdad que, pues eso, al final hay que interpretar lo que quieras, ¿no? Entiendes un poco el concepto, ¿no? Porque si el anuncio es de moda o de tal, o de cosmética, no sé qué, pues al final, típica música que, pues eso, que sugiere un mundo de exclusividad y tal, ¿no? Que Si algún día te llega un anuncio de lo que hemos hablado, me tienes que llamar a mí. Vale. Por favor. Vale. ¡Hijos de puta! Yo lo haría así, ¿sabes? Tras metal, odio. Hay que odiar el universo. Claro. También trabajas para Scorekeepers, ¿no? Sí, también estuve... Ahora ya trabajo menos porque como tengo tanto curro haciendo bandas sonoras, pero sí hubo una época que trabajé bastante para ellos, que es gente que hace música de librería. Ajá. Entonces, En Los Ángeles, ¿no? En Los Ángeles. Siempre, o sea, lo mismo que hay librerías de sonidos, hay librerías de músicas. Entonces muchos editores, ¿no? de televisión van a las librerías y el mismo Utre se ha ido a librerías, ¿no? Porque al final como no trabajaba con un compositor, sí, pagas una cuota o puede ser, yo por ejemplo había dos versiones, una que hacía música independiente, me decían, haz música estilo tal, y luego otra que era para programas concretos, que era como custom cues, que era a medida, ¿no? Entonces el editor le dice, oye chico, al de la librería, ¿no? Le dice, necesito músicas tipo Nine Inch Nails, no sé qué capítulo, no sé cuál, o lo que sea, ¿sabes? Y entonces tú ya compones a tiro hecho, ¿sabes? Con una música muy concreta, de una duración más o menos concreta, te dicen entre 2 y 3 minutos de música tal, te da el de la librería, te da 3 o 4 referencias, y a partir de ahí tú tienes como muy marcadas las pautas de lo que necesitas hacer, ¿no? Y entonces, en ese caso, pues la verdad es que estuve trabajando con ellos como 5 o 6 años y bueno, sí que por lo visto me eligieron bastante, ¿no? Para hacer, pues eso, he trabajado para Discovery Channel, para TNC, o sea, un montón de cadenas americanas, para CNN, tal, no sé qué, he hecho un montón de música. Es verdad que luego yo pensaba que iba a ganar dinero porque digo, el mercado americano está grande, tanta difusión, pero al final de autores tampoco llega tanto dinero. Entonces, entre eso y que al final tengo mucho trabajo de bandas sonoras, pues ahora tampoco estoy trabajando. A lo mejor el último año he hecho una, ¿sabes? Ajá. O sea, Autores, claro, tú compones para allí, pero tú recibes a través de las GAE o a través de las GAE. A través de las GAE. Ah. Sí, ellos registran la editorial con su editorial americana, pero las GAE en principio tiene un acuerdo con, no sé si ASCAP o BMI, una de las grandes americanas, y a través de ahí generan derechos, sí, recaudan. A mí me encanta el edificio de las GAE. Es súper chulo. A Fernando VI ahí. Sí, precioso. Es una pasada. Qué suerte tienen. Sí. Parece de Gaudí, ¿no? Que no es de Gaudí, que siempre pensamos que es de Gaudí, pero la verdad es que es súper chulo y por dentro también es muy chulo. Sí, hemos estado ahí. ¿Qué tipo de proyecto te encantaría hacer que no te ha llegado todavía? Pues me gustaría hacer un proyecto de una peli o sea, que me emocionara mucho, ¿sabes? O sea, poder realmente tener una película donde poder expresarme yo, ¿sabes? Y pasar de recurrir a tantas fórmulas, ¿no? Y tantos estereotipos musicales y poder hacer algo más personal en una película muy personal también, ¿no? Y eso, quizás la de 10 minutos en ninguna parte, que fue curiosamente la primera peli que hice, ¿no? Ahí yo creo que fue donde más pude trabajar eso, o sea, hacer algo que era como muy de autor y sentirme que estaba haciendo algo muy propio, ¿no? Y lo que pasa es que esas pelis es que el cine de España también llega un poco, ¿no? Ya te digo, hay como dos vertientes, o el consumo masivo, que es como muy, que maravilloso, ¿eh? O sea, es decir, que nos da trabajo y que se disfrutan, pero es consumo masivo de película un poco intrascendente, o de comedia, tal, o de acción, tal, pero que al final es verdad que es una peli de consumo, ¿sabes? Que es graciosa, pues, desde Los Torrentes hasta el Padre es esto de Familia, no sé cómo se llama, de Santiago Segura, ¿no? O todas las series que se hacen cómicas, o eso... O bien de repente tienes una película, yo qué sé, de autor y de repente pues no tiene ninguna repercusión, ¿sabes? Y pillar una película donde más o menos haya visibilidad y que sea un proyecto interesante, no hay tanto, ¿sabes? Yeah. Entonces, bueno, me gustaría realmente hacer eso. O una serie chula, ¿no? De repente una serie que tuviera contenido emocional y que se pudiera hacer algo ahí... Sí. Un poquito... Eso ya lo hemos manifestado. Dos veces. Sí. Se va a cumplir. Sí, espero. Dilo 3 veces y ya. Otra. ¿Cómo te ves en un futuro? Pues la verdad es que está justo ahí planteando, porque al final
que llevo ya bastante tiempo con lo de las pelis, esperando que me llegue una película, ¿no? Que digas, joder, me apetece realmente hacer esto. Y me veo haciendo cosas siguiendo un poco este camino, ¿no? Intentando cosas que me gustan, ¿no? Por lo menos persiguiendo el sueño ese de intentar hacer cosas siempre con las que me sienta identificado y que me gusta. Y bueno, al final también tengo un poco, me gustaría hacer un proyecto personal, ¿no? De música un poco que reúna así, que llevo muchos años diciéndolo y al final ni encuentro el momento ni la energía seguramente, pero bueno, eso es una de las opciones, ¿no? Construir un proyecto y dejar ahí por lo menos constancia de eso, aunque sé que no va a pasar nada porque la música que voy a hacer no va a ser muy escuchable. Entonces, por lo menos intentar todo el rato desarrollar lo que llevo dentro y dar salida a esa necesidad de contar cosas, ¿no? Claro. Eso es lo que me veo haciendo realmente. ¿A quién te gustaría que entrevistáramos y qué le preguntarías? Español, entiendo, ¿no? Bueno, mira, puede ser internacional, podemos intentarlo. Aunque sea por email. Claro, o sea, así como por interés personal, a gente a la que admiro, ¿no? Entiendo. Por ejemplo, de los compositores españoles, yo creo que Alberto Iglesias es como el compositor que más me gusta, ¿sabes? Que me parece que tiene una sensibilidad, y intentar preguntarle de dónde vienen las fuentes, ¿sabes? Intentar conectar con cuál es su fuente de inspiración, ¿sabes? De dónde le surge eso. Me imagino que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Al final será una parte, digamos, técnica de estudio, ¿no? De mucho conocimiento, pero por otro lado es verdad que las bandas sonoras que hace tienen como una sensibilidad que es a la que intento acercarme también a veces, ¿no? Pero joder, el tipo la verdad es que llega como a la esencia, ¿no? de las cosas, pues tiraría por ahí, ¿no? Las preguntas, y luego realizadores que admiro también, ¿no? Por ejemplo, hay una persona con la que he trabajado que se llama Gustavo Martínez Smith, ¿no? Que es un tipo que tiene una carrera muy interesante y es un tipo que sabe de muchas cosas, ¿sabes? Y no sé, le preguntaría un poco cómo es su universo, ¿no? Que nos contara un poco cómo es su universo. Es un tipo que ha sido, pues eso, con 20 años era realizador de Metrópolis, el programa este, ¿no? de televisión. Y entonces ha entrevistado pues a Giger, el que diseñó Alien, todo el rollo el dibujante tal. Ha entrevistado a Moebius o tiene una relación con Moebius. Al final es un tipo que tiene un mundo ahí y tal, y que contara un poco eso, ¿no? Ese mundo tan brutal de conocimiento de tantas cosas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Iván. Bueno, gracias a ti, un placer. Ha sido una conversación súper interesante. Me alegro muchísimo. Gracias por venir a Pelocas. Nada, muchas gracias a vosotros.